Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos en esta jornada especial. Hoy es jueves 17 de agosto. Se cierra el proceso electoral en Santo Domingo y en todo el Ecuador de caras a lo que serán las próximas elecciones de este día domingo. Hoy tenemos un invitado especial. Me refiero precisamente al ingeniero Gustavo Tapia. Es el candidato a la Asamblea por la organización política Movimiento Reto Lista 33. Con él vamos a estar conversando un poco, ¿no?, sobre lo que constituye precisamente la coyuntura política en Ecuador y su proyección junto a esta organización política que de alguna forma a nivel nacional está siendo también representada por el candidato Javier Hervas, quien busca la presidencia de la República. Es importante reiterar a ustedes lo siguiente: Radio Mega Estación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Dicho esto, iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo? Gracias por acompañarnos. Marco Javier, muchísimas gracias por el espacio. Saludo a través de estas cámaras y de estos micrófonos a toda la ciudadanía santodomingueña que nos escucha, que está muy ansiosa de saber qué es lo que va a suceder el 20 de agosto, ya que tenemos que elegir autoridades a nivel nacional, a nivel local, que van a llevar de alguna forma la enorme responsabilidad de rescatar el país, de rescatar las instituciones y de echar adelante con todo lo que haga falta para poder sacar al país del hoyo en el que se encuentra. Muchas gracias por la invitación. No es menos cierto, Gustavo, que en estos últimos días el país se ha convulsionado por algunos hechos de carácter violento. Y eso nos ha puesto en el contexto mundial como uno de los países con una alta inseguridad, propiciada desde diferentes sectores. Y en ese contexto, la Asamblea, como tal, va a jugar un papel preponderante en el análisis, en el desarrollo, en la reforma de leyes claves que propicien a tener un Estado mucho más seguro. El día del debate presidencial hubo algunos ejes importantes para abordar. Uno de ellos fue el aspecto de seguridad. Y si bien es cierto, en ese debate, cada uno de los candidatos tuvo la oportunidad de dar a conocer su punto de vista, incluso el candidato presidencial, es importante entender, en cambio, desde la Asamblea, qué pueden hacer nuestros asambleístas por lograr primero un alto nivel de credibilidad por la ciudadanía de Ecuador. No es menos cierto que terminó con unos índices extremadamente bajos en credibilidad y en productividad de leyes la propia Asamblea, y luego pues ver la posibilidad de estructurar cambios fundamentales que permitan un Estado de derecho, un Estado seguro. ¿Cuál es su lectura al respecto? Marco Javier, importantísima la introducción. ¿Y por qué es importante? Porque hay que entender las funciones que van a cumplir los asambleístas. Por tanto, eso tiene que empatarse con la oferta que hagan y las funciones que va a cumplir el presidente y vicepresidente, y eso tiene que ver con su propia agenda y su propio planteamiento. En este fenómeno de campaña anticipada y tan rápida como se ha venido diciendo, hemos encontrado muchos candidatos que se la pasan hablando de la propuesta del Ejecutivo y no hablan nada, absolutamente nada, sobre la propuesta del Legislativo. Es que ciertamente, al no poder hablar de obras desde el Legislativo, tal vez complejiza un poco más el entendimiento e incluso compromete la proyección del candidato. En este caso, como en todos los otros medios hemos comunicado, nosotros venimos a hablar de lo necesario y de lo urgente. Aunque eso no tribute votos, hace falta ocupar estos espacios para poder amplificar las ideas de lo necesario y de lo importante. En la Cámara Legislativa principalmente se van a discutir las normas que son las que ponen los límites a las acciones de la sociedad. Las normas que dan origen a las instituciones que deben regentar una política pública para poder garantizar la ejecución de presupuestos y adicionalmente llevar adelante todo el bienestar que se supone las instituciones deben llevar hacia la ciudadanía. Si es que no existe una visión comprensiva, completa, responsable
y muy sesuda desde la Asamblea Nacional, no tendremos leyes que respondan a las más importantes necesidades de la población, y lo que habremos conseguido son mamotretos que no representan ni la necesidad de la población y mucho menos atienden esa necesidad general de poder acceder a los derechos que debe el Estado garantizarnos. Ahora mismo estamos ya hablando en algunos medios de comunicación, escuchamos a personas sobre el Estado fallido, es decir, un Estado que no puede estar presente, un Estado que no puede atender las necesidades de su población, un Estado que simplemente no existe y no sirve para nada. Entonces, el reto más importante para este momento eleccionario es recuperar el Estado, y eso se lo hace desde el centro de importancia que son las normas que comprenden el núcleo central de las instituciones que garantizarán esos derechos para la población. Ahora, una vez logrado ese primer paso, que es llegar a la Asamblea, hay que entender que el Ejecutivo siempre estará pendiente de consolidar un bloque fundamental. Y lo que ha pasado hasta ahora es de que en muchos de los casos el candidato presidencial o el Ejecutivo no ha tenido esa solvencia dentro del Legislativo. Tampoco ha tenido los elementos o personalidades claves que permitan, en ese contexto de cosas, lograr el cabildeo necesario y los acuerdos que, más allá de establecer objetivos concretos en función de un país, ha terminado en muchos de los casos en el típico hombre del maletín repartiendo cargos por doquier. Y no es menos cierto lo que ha pasado, incluso en esta provincia, donde es un secreto a voces quién repartía los cargos. Entonces, ¿cómo lograr, Gustavo, permíteme, cómo lograr transparentar un poco esa sinergia que tiene que tener el Ejecutivo con el Legislativo? ¿O eso es parte de la práctica común? No debería, ¿no? No. Digamos que el Ejecutivo como el Legislativo son 2 de 5 poderes importantísimos bajo los cuales descansa todo el proceso democrático y de estabilidad que debe tener el país. El Legislativo, el espacio en donde se debaten las normas, en donde se debaten los mecanismos de control de la ejecución de los recursos, que podemos llamarle la fiscalización. Y por otro lado, el Ejecutivo, que es quien tiene que ejecutar y regentar el desarrollo del país a través de la implementación de sus proyectos. La existencia del Legislativo es una garantía en firme de evitar los excesos, por ejemplo, del Ejecutivo. Y el Ejecutivo es un colegislador, es decir, cualquier iniciativa normativa presentada desde el Ejecutivo también puede ser viable en la medida que se discuta. Ahora bien, en esta parte vamos a hablar de una teoría que se llama la teoría de pesos y contrapesos. Perdónenme que me meto un poco ya más en las cosas un poco más complejas tal vez, y no de propuesta de campaña. Pero entonces el Legislativo y el Ejecutivo se van a encontrar en una disputa permanente, y ahí es que la representación del Ejecutivo en la Asamblea va a tener la necesidad de generar un bloque de acción. Por supuesto, se pueden generar y se deben generar porque hay que garantizar gobernabilidad. Lamentablemente, esta alta dispersión de votos y de candidaturas, de alta presencia de candidaturas de asambleístas incluso en las provincias, va a hacer que este voto se disipe demasiado, se disperse demasiado, y eso obliga a que el Ejecutivo tenga mayor maniobra de negociación con las diferentes bancadas. Yo creo que se justifica cualquier tipo de negociación en la medida que no olvidemos que nuestra agenda principal es rescatar al país, y para rescatar al país, rescatar las instituciones. Es decir, darle prioridad a los proyectos más importantes, y ahora mismo empleo y producción, salud y saneamiento, y estamos hablando también la generación de oportunidades, seguridad, equipamiento de instituciones, y todo eso tiene que armonizarse. Y la única forma que existe para generar esa armonización son leyes que se adapten y se acoplen a las necesidades variantes y cambiantes, dinámicas, permanentes de una sociedad que ahora exige mucho más, que se encuentra más informada y, crean, incluso que se encuentra más interesada en participar en estos espacios de toma de decisión. Entonces, una garantía de estas es que incluso dentro de las normativas se dejen claramente especificadas qué cosas sí y qué cosas no, para que no siga primando la máxima popular en la que se dice echa la ley, echa la trampa. No, echa la ley, conocidos los candados que no podemos violentar para garantizar el acceso a los derechos de todos los ciudadanos. Ahora, hablamos de una perspectiva a corto, mediano y largo plazo, pero en el inmediato, este momento, tenemos un país inseguro. Vamos a arrancar por el tema de la seguridad. Correcto. Es un país en donde el Estado como tal
ha dado muestras de incapacidad. No ha tenido la solvencia para poder resolver estas dificultades, entendiendo que arrastra una serie de actos que se han cometido en el quehacer ejecutivo. Usted recordará que tuvimos en su momento la base de Manta y parecería ser que la estrategia importante era sacarla. Y eso dio luz verde indudablemente, sumada a otras acciones que se cumplieron, como no pedirle el pasado judicial a quienes ingresan a este país, como abrir, como se dice popularmente en Manabí, la chamera y entre quien entre. Entonces, esos aspectos han combinado a tener un país inseguro, más la presencia internacional de carteles que han logrado captar la atención de GDO, organizaciones delictivas en Ecuador, quienes se convierten en su brazo ejecutor de las acciones en el transporte principal del tema de la droga desde Colombia por ruta ecuatoriana y salir hacia los Estados Unidos y los países internacionales. Entonces, sobre la marcha, ¿cuáles serían las primeras acciones a cumplir? Entendiendo que el Ejecutivo tiene la opción de poder, bajo decreto, tomar determinadas acciones. Traer la base de Manta nuevamente no puede porque hay ciertas restricciones que se pusieron constitucionalmente, pero desde su perspectiva, en la Asamblea, ¿qué se podría viabilizar para lograr a priori frenar lo que está pasando ahora mismo? Correcto. Déjeme plantear dos escenarios. Uno que posiblemente le guste más a la gente y otro que probablemente me guste más a mí. El que le gusta más a la gente, equipemos a la policía, démosles granadas, bombas molotov, démosles equipamiento, trailers repletos de dinamita, de balas y que salgan a matar gente. Yo creo que esa no es la solución, única y exclusivamente. Yo sigo insistiendo en que es importante rescatar las instituciones para saber precisamente en qué temas se tienen que enfocar la atención, porque la inseguridad es un problema que tiene muchas aristas, que pasa por lo social, que pasa por la redistribución de la riqueza, que pasa por la falta de oportunidades, que pasa incluso por la falta de posibilidades de endeudamiento, acceso a otros derechos como educación, salud, saneamiento, vivienda, etcétera. Es un problema en donde se encuentra todo. O sea, se podría decir incluso que todas las injusticias sociales podrían tener una tendencia a convertirse en una demanda violenta, ya no ni siquiera demanda de derechos, sino una presencia violenta de disputa de territorios. Entonces, atendiendo lo más urgente, y creo que esto es lo que más le gusta a la ciudadanía, pensar en que inmediatamente se va a equipar a la Policía Nacional para que nos resguarde. Mucho cuidado. El hecho de equipar indiscriminadamente a la Policía Nacional a mí me recuerda muchísimo a estos estados policíacos en donde no nos podíamos mover libremente y el Estado nos tenía absolutamente controlados. Cuidado, y ya hemos pasado por excesos policiales porque en este país ya se han desaparecido personas. ¿Se recuerda usted la época del SIC? Por supuesto, me acuerdo de todo eso. Además, como estudioso de la ciencia política, estamos siempre abocados a rescatar esos espacios para poder plantearlos en el análisis de la construcción de la nueva democracia. Ahora, sin excesos, ¿qué se puede hacer a priori? Sin excesos nuevamente. Primero, por ejemplo, darle protección a la Policía Nacional, que sí es importante, y eso implica que por lo menos se concluye con el proceso de contratación de los chalecos antibalas. Definir los presupuestos para que se sepa exactamente qué es lo que se tiene que hacer concomitantemente a la lucha represiva, que sí debe tener un frente de acción determinado. El Estado es el único rector de todo el poder, el poder monopólico sobre el poder de ejecución y de represión que puede generar para poder garantizar la seguridad. Gustavo, pero dígame algo, ¿usted cree que con lo legislado hasta ahora el policía se siente seguro de sacar su pistola, disparar y saber que si le pega un pepo a un delincuente no va a ir a parar al Talambuco? Por supuesto que no, y por eso es que es importante pensar bien. No basta con armar a la policía, cuidado, y aparecen los falsos positivos por garantizar ciertos índices de inseguridad. Sí, en este mes abatimos 150 criminales. De esos 150 solamente 50 eran. Los otros 100 son ciudadanos que surgieron como muertos, como falsos positivos. Daños colaterales, exacto. Y tenemos a nuestro vecino Colombia, en donde hubo muchos falsos positivos que luego se empezó a descubrir esta estrategia macabra. Ahora, de la concretando entonces, ¿qué podríamos hacer desde la Asamblea a priori? Las normativas. Hay que revisar y armonizar. O sea, una reforma
reforma del Código Integral Penal tiene que venir atada a las garantías de los ciudadanos y las ciudadanas a la vida, al buen vivir, al derecho al acceso a la ciudad, etcétera. Pero todo eso tiene que ver en esa armonización. No puede ser posible que todavía siga existiendo la posibilidad de el uso progresivo de la fuerza. Una persona, un agente policial se enfrenta a un delincuente, lo abaten en la persecución y él tiene que luego esconderse o tal vez huir o quizá... ¿Y qué hacemos con los derechos humanos? Porque usted sabe la típica, ¿no? Inmediatamente salen los derechos humanos a favor de la delincuencia y en contra del policía. Nuevamente, o sea, sin instituciones robustas vamos a seguir pensando en que el FBI va a venirnos a arreglar el problema y solamente son respuestas parches. Vamos a seguir pensando que la base de Manta es la que nos resuelve el problema y no es así. El hecho de que querramos contar incluso con otras instituciones que nos resuelvan nuestro problema, si bien es cierto es importante la cooperación, pero no tiene que ser lo único y lo último. Ahora, ¿cómo mira usted, por ejemplo, fortalecer la institución? ¿Cómo mira usted, por ejemplo, el hecho de este acuerdo de intención para la cooperación con Estados Unidos nuevamente? Hoy leía justamente una información que hacía referencia a que se va a permitir la vigilancia aérea y el acceso incluso para poder determinar a tiempo y actuar incluso dentro de Ecuador por parte de las fuerzas norteamericanas. Yo estaría de acuerdo en la cooperación internacional en una dimensión que creo que es importante, que es la de inteligencia. En otra dimensión que es importante, que es la transferencia de metodologías y de tecnología, de metodologías y de tecnologías. Eso es importante, pero no podemos nosotros permitir que se violen nuestros espacios a través de fuerzas armadas extranjeras. Eso no podría ser. El respeto un poco a la soberanía del país. Perfecto, exactamente. Ya. O sea, eso sí tenemos que cuidarlo, pero aprovechemos de las experiencias de otros países que combaten el AMPA permanentemente en México, Colombia, Israel, Estados Unidos. ¿Y cómo paramos las vacunas? Es que eso va a depender justamente de todas estas redes neuronales que se generen de información. Porque, ¿cuál debería ser el nivel de colaboración de la ciudadanía? Información. Pero claro, ahora mismo no hay garantías de poder. ¿Quién puede declararte algo si a pesar de haber el 1-800, tú sabes los niveles de complicación que existe en este momento en la propia policía? Nuevamente, ¿a dónde regresamos? Al rescate de las instituciones. Por eso, la primera discusión es rescatar las instituciones a través de la armonización de las normas. No podemos nosotros hablar... ¿Le ponemos el polígrafo o no le ponemos el polígrafo? Todos los mecanismos que sean necesarios. Por supuesto que sí, y pasar por mecanismos mucho más rígidos para garantizar que por lo menos vamos a tener instituciones que sean sólidas y solventes, instituciones que respondan a la necesidad de la población, no instituciones en las que ahora mismo, por ejemplo, y es la parte que a mí me da miedo, si hay una declaración ya de la existencia de narcogenerales, ¿qué hacemos dándole todos los juguetes a una policía que el día de mañana probablemente nos tenga como blancos a ciudadanos de bien? Vamos a hacer una primera pausa a esta hora obligatoria. Tengo que cumplir con la pauta publicitaria, pero quiero pedirles a ustedes un poquito de paciencia y acompañarnos. Hoy estamos en vivo a través de la Mega conversando con nuestro invitado. Es el candidato a la Asamblea por la organización política Movimiento Reto, lista 33, ingeniero Gustavo Tapia, aquí en la Mega, la radio que indiscutiblemente en noticias se pega. Volvemos en breve, no se vayan, ya retornamos con más. Siga escuchando Mega Noticias, primer informativo regional. Los cangrejos más exquisitos y más grandes esperan por ti en Cangrejadas del Guayas de Vane, acompañados de su deliciosa salsa, arroz, curtidos, cocolón y un toquecito de limón. Ven y prueba nuestra sopa de cangrejo, encocado de cangrejo, camarones apanados, filete de pescado, ceviche de cangrejo, ceviche mixto, conchas asadas, pescado frito, camarones reventados y la espectacular cangrejada guayaca, jugos naturales, colas, cervezas y aguas. Haga sus pedidos al 0939-747-147. Lo esperamos en nuestro nuevo local en calle 6 de noviembre y Padre Juan Egües esquina, sector El Colono. Esperanza que todos queremos.
Soy Michelle Morales, tu asambleísta. Trabajaremos por un nuevo Ecuador bajo los ejes de seguridad, empleo, salud, educación e impulso al agro, porque solo juntos podemos rescatar el presente y el futuro de nuestro país. Daniel Noboa, presidente. Vota por los asambleístas de la lista 435 de Santo Domingo de los Áchilas. ADN, la lista de Noboa. Publicidad electoral. Asambleístas Provinciales 2023. FG Enterprise es una empresa orgullosamente ecuatoriana dedicada a la producción, procesamiento y exportación de productos como plátano, malanga, yuca pelada y congelada, jengibre. FG Enterprise cuenta con 4 certificaciones internacionales, estrictas normas de calidad y bioseguridad, gracias al personal altamente capacitado, lo cual brinda garantía y seguridad a sus clientes en el mundo. Su planta está ubicada en la vía Quevedo, kilómetro 17, margen derecha. FG Enterprise y su gerente general, ingeniero Roberto Flor, una empresa orgullosamente ecuatoriana. Espacio publicitario. Muy bien, estamos de retorno y continuamos en vivo aquí en la mega estación 92.9. Reitero a nuestros oyentes que acaban de comunicarse, nuestro invitado esta noche es el ingeniero Gustavo Tapia, candidato a la Asamblea por la organización política Movimiento Reto, lista 33. Hemos estado hablando un poco sobre los aspectos relacionados a la seguridad. Bueno, dijo Gustavo, resumiendo un poco dentro de lo que ha sido este diálogo para quienes recién se conectan, que es importante crear acciones desde la propia Asamblea sin que exista excesos y que hay que cuidar de darle la seguridad a la policía, tener el equipamiento correcto y hacer reformas específicamente a códigos como el Código Integral Penal y determinar las acciones a priori para tratar un poco de frenar lo que está pasando. Y él dijo que habían 2 puntos de vista claves en relación a cómo combatir la inseguridad en el país. Entonces, para eso yo quisiera remontarme un poco más atrás, entender cómo era el Ecuador antes, cómo es el Ecuador hoy y cuáles son los aspectos que llevan un poco al ciudadano común y corriente a caer siendo víctima de la delincuencia. Yo justamente hoy hacía un comentario en horas de la mañana e invitaba a la gente a salir este día domingo y votar en forma valiente, ir y hacer defender el derecho a la democracia. Pero entendía, sin justificar también, lo que está viviendo la gente que hoy por hoy está detenida en las cárceles, que está dedicada a la delincuencia, que es víctima del narcotráfico, que es consumidor y que está en situaciones difíciles, familias destrozadas en Ecuador. No solamente por el asesinato de su ser querido, sino también por ver cómo se derrumban los sueños ideales de la niñez y la juventud en este país. Y eso tiene un traspié de fondo, que consiste lastimosamente en las dificultades que ha tenido el pueblo ecuatoriano en servicios, falta de oportunidades, no una alimentación clara, no una educación de calidad. Muchos jóvenes podrían estar como un Moisés Caicedo, siendo transferencias internacionales referentes para el mundo y no tener que estar tras unas rejas, mirando cómo su madre se desangra y llora, viendo cómo se acaba y se apaga su vida. ¿Qué hay que hacer para poder atender desde la Asamblea Nacional en el propiciar leyes de coyuntura que permitan atender a esos sectores que son los más vulnerables y siempre víctimas de la delincuencia y el narcotráfico? Y es precisamente el espacio en donde se disputaría la gente de bien y la gente que de alguna forma incluso se ve obligada a hacer el mal. Por un lado, hay otra gente que lo hace de forma profesional, incluso con escuelas de delinquir. La zona de disputa es la ciudadanía, es la sociedad, son los barrios. En la medida que el Estado pueda garantizar el acceso a los derechos a través de, primero, pisos mínimos de equiparación y garantía de acceso a derechos para poblaciones empobrecidas y desposeídas. Eso es importante y entonces debe haber una propuesta de una reforma y un regresar a ver a los proyectos sociales. ¿Cuál es la riqueza de los proyectos sociales? Primero, equiparan la posibilidad de acceso a los derechos y segundo, promocionan a ciudadanos hacia acciones que no sean reñidas con la ley, acciones positivas, acciones que construyan una sociedad mucho más equitativa
y mucho más pujante, incluso que va a constituirse como un motor de impulso económico a través del emprendimiento, a través de diferentes acciones nuevamente que construyen una sociedad mucho más sólida. Por eso hablo que la seguridad no solamente depende de las balas y las pistolas, la seguridad depende muchísimo de todo el andamiaje político en la materia social. Y eso tiene que ver con educación, decía, saneamiento, acceso a la educación, vivienda, salud, acceso a crédito, la motivación que puede existir para jóvenes para emprender en las nuevas tecnologías, en las nuevas formas de entender la comunicación y el mundo desde las perspectivas de la intercomunicación. Ahora mismo estamos quizá acarreando a la población a hacer lo mismo y eso es lo que probablemente no les gusta, pero ¿cómo encontrar algo totalmente distinto cuando tenemos un Estado ausente de toda la ejecución de un presupuesto? Mucho menos del 40%, vergonzosamente este gobierno de menos del 40% ejecutado de su presupuesto. ¿Cómo podemos nosotros aspirar a estar bien cuando ni siquiera se administra de una forma correcta el dinero? Y entonces, no se lo administra correctamente porque incluso no se sabe qué institución está fallando ni qué institución es la que tiene que hacerlo. Y seguimos con el toma y daca de que la seguridad le corresponde al municipio. No, que también tiene que hacerlo el Ministerio del Interior. No, que lo hace tal cosa. Entonces, desde la definición de las competencias, desde la redefinición de esta participación que deben tener los distintos niveles de gobierno en toda la política pública, sin caer tampoco en los repartos que luego terminan siendo únicamente los lugares que sirven para repartos del poder, repartos de la torta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y por eso es importante redefinición y armonización de las normativas que darán origen a estructuras institucionales robustas para poder ejecutar una política pública. Bien, Gustavo, mire, voy a centrarme un poco en la educación, porque ha sido el caballo de batalla, usted verá, permanentemente de muchos candidatos. De hecho, hay algunos que en forma vergonzosa pretenden otra vez llegar a la Asamblea con el mismo cuento chino. ¿Qué ha pasado en el país y cuál es la realidad de la educación en Ecuador? Deserción escolar, el 4.1% de niños y adolescentes abandona la escuela y lastimosamente también abandona el colegio. Disminución de un 3% de estudiantes matriculados. Ahora, ¿cuáles son un poco los factores, para entrar en contexto, que entiendo determinan ello? Falta de recursos económicos, un 24.5%. Poco interés por estudiar, un 23%. Padres adolescentes, 9%. Hay que entender que solo 7 de cada estudiantes secundarios terminan el bachillerato. Actualmente, cerca de 150,000 adolescentes trabajan en Ecuador. El 25% son menores de edad. Lo cierto es que muchos están prácticamente fuera del sistema educativo por temas económicos. Y eso solamente mirando el tema escolar. Pero ahora vamos un poco más allá. Mire, ¿cuál es la situación universitaria actual en Ecuador? Cada año se gradúan alrededor de 300,000 bachilleres en Ecuador. Solamente hay 900,000 cupos en universidad. ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos para solucionar este problema desde la Asamblea en la parte educativa? ¿Cree usted que uno de los puntos principales es exigir como política de Estado el porcentaje establecido en la Constitución que nunca se ha cumplido? Por ejemplo, esa es una de las formas. Nuevamente, el hecho de que ahora mismo ni siquiera se saben con precisión las cifras de repitencia escolar, que es otro fenómeno, la reducción de la tasa de matrícula, que es otro fenómeno, la migración de estudiantes del sistema particular al fiscal y del fiscal al particular, que es otro fenómeno, el número de profesores por aula, que es otro fenómeno. Cuando hablamos de educación, y permítame, porque yo trabajé durante mucho tiempo en el tema educativo, he sido profesor universitario durante 12 años y sobre eso no me vienen a hacer cuento. ¿Qué es lo que hay que entender nuevamente? Hemos perdido la capacidad de planificación. El Estado no es el regente de ninguna política. No se puede pensar en hacer política, no se puede pensar en hacer educación si no se cuentan con los instrumentos, el equipamiento, el personal y los recursos. El hecho de educar implica capacitación, el hecho de la educación implica liberación, el hecho de la educación implica poder ampliar las miradas hacia nuevas formas de entender la sociedad e interactuar en esta sociedad. Entonces, por supuesto que dentro de la Asamblea se tienen que discutir todos estos otros elementos que garanticen los recursos
para el funcionamiento de estas instituciones. Pero otra vez vamos a caer en las mismas discusiones. No es que tienen que desaparecer los distritos porque los distritos no sirven para nada, porque los circuitos no sirven para nada. Más allá de eso, ¿qué? Los recursos, la ejecución, los proyectos priorizados, que son los que deberíamos impulsar ahora mismo para poder salir de esto. Usted dijo algo importante esta noche. Esta noche dijo usted algo importante, el cumplimiento de los presupuestos. He revisado algunas cifras y veo que muchas de las instituciones que están llamadas a llevar el control de calidad y ejercer la inversión en la educación no cumplen los presupuestos. No cumplen los presupuestos, no solamente eso, no se entienden cuáles son también las participaciones que tienen los distintos niveles de gobierno, es que eso también debemos entender. No normalicemos que un candidato a la asamblea, que un candidato a la alcaldía, que un candidato a la prefectura llegue a mi escuela y me ponga el cerramiento. No normalicemos que un candidato llegue a mi escuela y me regale 2 sacos de cemento. ¿Cómo mira usted que el padre de familia sea el que tenga que comprar el pinoclip para ir a lavar los baños? Porque la educación tiene que estar 100% garantizada por el Estado y debe ser universal y de acceso gratuito. ¿Qué dice la Constitución en sí sobre el presupuesto? ¿De qué presupuesto habla? Precisamente eso. Ahora, hay que seguir luchando por el acceso a esos presupuestos, pero más allá del simple presupuesto, del hecho del presupuesto, tenemos que empezar a pensar cómo, a través de la educación, también reducimos los índices de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Gustavo, se habla líricamente de un 30% de la educación. ¿Se ha cumplido alguna vez? No. Y siempre ha sido una disputa. Distintas organizaciones sociales vinculadas al magisterio, estudiantes, se han movilizado permanentemente. Mire, sin darle una dedicatoria nada en esta noche, porque no estamos para ello, pero sí es importante recordar. ¿Usted sabe cuánto invirtió el gobierno nacional en estas escuelas del milenio? ¿Vio cómo terminó una de ellas recién hace pocos días atrás? Desmantelada. Escuche bien, cuando se abrían los paneles que eran latas simples, se encontró espuma flex. Oiga, qué cantidad de inversión bajo la figura de construimos más escuelas. Pero usted dijo cosas claves esta noche y que deben considerarse. El tiro no está en la construcción exclusivamente de escuelas, ¿no es cierto? Sino que también habría que disminuir el número de alumnos por grado. Digo yo, exigir al Ministerio de Educación lo que usted dijo, la capacitación permanente para los docentes y de alguna forma fortalecer los modelos de enseñanza aplicados, entiendo yo, a la realidad. Dotar, usted dijo, también a las instituciones públicas del material necesario y equipos tecnológicos. Mire un problema que es gravísimo. El Internet para Ecuador es caro. Los valores son caros y la velocidad que se dispone no es la más óptima. En la plena pandemia me dio una tristeza ver a una chica subida en un árbol, en el recinto de la comunidad para poder recibir el servicio de Internet. Pero eso es inaceptable. Por eso mismo, Marco Javier, incluso este sistema nuestro es un sistema muy mezquino y muy de élite. No estamos pensando la educación desde la ruralidad, no estamos pensando el profesor desde la ruralidad, el traslado que hace el profesor hacia la ruralidad. Todavía tenemos profesores bachilleres que no han entrado a un proceso de profesionalización porque el Ministerio de Educación únicamente les exige tener un título, pero no les da las facilidades o por lo menos no diseñan programas que permitan que estos docentes bachilleres o formados en otras áreas que no son educativas, pero ganaron un concurso o por lo menos están elegibles o vinculados a los procesos de educación, puedan promocionarse como profesores capacitados en el área de educación. Entonces, si nosotros entendemos la educación, entendemos que es una de las múltiples formas de entender la seguridad o la inseguridad, como la querramos plantear. También la producción, también la vinculación, también el crecimiento y cohesión de una organización que pueda pugnar por mejores días. Bien, el tema de la universidad es otro aspecto importante. Y mucho se ha hablado en Santo Domingo sobre la famosa universidad. Hoy estuve visitando la famosa UNEMI. Hay un cartel a la entrada gigantesco. No voy a hacer alusión hoy porque van a pensar que es con dedicatoria, pero era de una organización política y la sagrada institución universitaria no entiende qué condiciones permite tamaña vergüenza ponerle un letrero político dentro de la institución. Más allá de quién lo hizo o pudo gestionar, creo que hay que respetar la institucionalidad desde esos parámetros, porque es una responsabilidad servir a la juventud con su educación, mas no aprovecharse de ella políticamente. Entonces, mire usted,
en su momento hubo un presidente de la República que se opuso tácitamente a que Santo Domingo pueda tener una universidad. O sea, tuvo la valentía de decir, mientras yo sea presidente, negado. Yo apoyo el que se mejore, se amplíe de pronto la ESPE, pero universidad, negado. Y desde entonces, a la presente fecha, a última hora, surge una propuesta. Y yo recuerdo que le compartí información de esto a usted. En un terreno que en su momento fue, realizada la expropiación para un fin específico. Pero resulta que ya en la administración anterior, en la alcaldía en Santo Domingo, se intentó cambiarle por hacer un parque de agua. Eso, la Contraloría no lo permitió y de hecho los comerciantes salieron avantes. Yo entrevisté a algunos actores políticos aquí en la Mega el día antes de ayer y muchos decían que esto respondía a una desesperación de carácter político por tratar de posicionar un tema en el que esa organización ha fallado notablemente. Ni como gobierno, ni como asambleístas nunca pudieron de alguna forma lograrlo. En ese contexto, ¿qué se ha dicho? Que en el ámbito de la educación es importante implementar políticas educativas inclusivas, fortalecer los institutos tecnológicos y carreras intermedias, aprobar más universidades estatales y convenios internacionales para que en realidad haya meritocracia y la gente pueda estudiar internacionalmente y beneficiarse. ¿Cómo mire usted el futuro de Santo Domingo cuando, pese a que el candidato presidencial diga sí, conmigo la universidad, la última palabra la tiene la Asamblea? Pero la Asamblea también responde a presiones. Yo hablaba en la mañana que además yo creo que debe entenderse y atenderse la demanda de la universidad para Santo Domingo en dos dimensiones. La dimensión política, que es la representación a través de los asambleístas, quienes deberían encabezar la redefinición completa del proyecto y también darle seguimiento a esto y pulsear políticamente con aliados de otras regiones, de otras provincias, para poder garantizar los mínimos requeridos para la aprobación de este proyecto. Número uno. Y número dos, hay que movilizar a la organización social. Si no nos movilizamos como sociedad, si no nos paralizamos, si es que no bregamos en la calle, nos van a pasar por las galletas nuevamente la universidad y penosamente van a seguir manoseando el alma mater. Todo lo que tenemos ahora mismo son soluciones parches. Una universidad en Santo Domingo incluso afianza, fomenta, robustece la identidad. ¿Por qué? Porque debe nacer alrededor de estas iniciativas productivas locales y por tanto debe responder a esas nuevas tecnologías. Es decir, desde Santo Domingo se podrían graduar nuevos profesionales en nuevas tendencias educativas que tengan que ver con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de entender el mundo. Y entonces sí sería una situación totalmente novedosa. Pero en la responsabilidad que demandaría la población sobre lo que sería un asambleísta, yo tengo que decirles algo, aunque esto no le guste y usted no vote por mí. Creer que en los 18 meses de gestión que restan para que concluya este periodo se va a crear la universidad, no. Probablemente sí se pueda definir los proyectos, darle seguimiento para establecer que ya existan, incluso en la reforma final, en la creación del presupuesto que se tiene que hacer entre noviembre y diciembre, que esté contemplado los recursos para financiar los proyectos que hacen falta y finalmente el arranque de la obra de infraestructura para que ojalá dentro de los próximos 4 años se cree la Universidad de Santo Domingo. Pero para eso hace falta movilización social permanente. Esto no se le puede delegar solamente a los jóvenes. Hay que tomar conciencia de la importancia de una universidad que va a atender a una región con más de 1,5 millones de habitantes, porque no solamente estudiarán los santodomingueños, sino la gente del noroccidente Pichincha, el norte de Esmeraldas, norte de Manabí, norte de Los Ríos, y vamos a atender toda esta población porque seguramente esta tendrá que ser una universidad totalmente distinta. Yo hablaba incluso que aquí deberíamos nosotros manejar los más altos y mejores índices de investigación, por ejemplo, sobre la cadena productiva de los cárnicos.
Nosotros deberíamos estar complementados en el área de la producción y hacer un proyecto experimental inicial entre el área de producción y mejoramiento de la carne con la investigación que tiene que garantizar la universidad, porque la universidad debe atender a las necesidades de la población. Por eso hablamos de vinculación de la colectividad con la universidad. Pero sin embargo encontramos algunos fantoches candidatos que están diciendo que se van a amarrar, que se van a alar de los pelos. Yo no puedo amarrar de los pelos, diciendo que van a amarrarse para que se cree la universidad. Eso no es posible. No se dejen engañar. Lo que ustedes como sociedad organizada debemos exigir que los candidatos asambleístas y los asambleístas electos garanticen la discusión y la creación a través del proyecto para que el próximo gobierno tome la batuta ya con un proyecto aprobado de uso y de aplicación irrestricta para que empiece entonces la construcción del sueño llamado universidad, que además es un patrimonio ya ni siquiera de los santodomingueños, de todos. La universidad es un patrimonio universal y daríamos muchísima riqueza a la región a través de esta dinámica que genera el conocimiento. Usted dijo, es necesario que los asambleístas cumplan con esa convicción de generar opinión e insistir en el tema de la universidad, con una simple respuesta, sí o no. Dígame, ¿los 4 últimos asambleístas hicieron alguna gestión para lograr canalizar la universidad? No, categóricamente. Voy a una pausa comercial, no se vayan. Está interesante este diálogo. Al volver, vamos a hablar un poco sobre la productividad, que es también la regeneración de fuentes de trabajo, los niveles de empleo que tiene el país hoy por hoy y qué hacer desde la Asamblea para optimizar un salario digno y fuentes de producción e inversión, incluso extranjero. No se vayan. Siga escuchando Mega Noticias, primer informativo regional. Tengo la esperanza que todos queremos. Soy Michelle Morales, tu asambleísta. Trabajaremos por un nuevo Ecuador bajo los ejes de seguridad, empleo, salud, educación e impulso al agro, porque solo juntos podemos rescatar el presente y el futuro de nuestro país. Daniel Noboa, presidente. Vota por los asambleístas de la lista 435 de Santo Domingo de los Áchilas. ADN, la lista de Noboa. Publicidad electoral. Asambleístas Provinciales 2023. Radio Mega Estación 92.9. Fin de espacio publicitario. Muy bien, vamos de vuelta para continuar con este diálogo que está muy interesante, muy ameno, donde nuestro invitado es el ingeniero Gustavo Tapia, candidato a la Asamblea por Movimiento Reto, lista 33. Hemos hablado sobre 2 temas importantes, seguridad, la parte de educación y cómo combatir precisamente estos niveles de desigualdad que tiene el país. Otro de los aspectos, mi querido Gustavo, que es importante de analizarlo, más que nada porque la gente vive en el día a día esta inequidad y realidad precisamente. ¿Cuál es la realidad actual del trabajo en Ecuador? La población económicamente activa bordea los 8.5 millones aproximadamente. La población económicamente inactiva está en un promedio entre 4.4 a 4.5 millones. La población en edad de trabajar, 12.9 millones que tiene Ecuador. La tasa de empleo, 96.2%, tasa de desempleo 3.8%. Empleados privados en Ecuador, más o menos el 48.4%, con un sueldo promedio, $481 promedio. La mayoría son empleados independientes, 43.1%, el sueldo promedio, $356. Empleados públicos, apenas el 8.5%, sueldo promedio, $1,074. ¿Qué tal? Vea esas diferencias. La brecha laboral entre hombres y mujeres es notable. 41.1% de mujeres trabaja, 58.9% hombres trabaja. Promedio ingreso laboral, más o menos bordeando los $464. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que generan la falta de trabajo en Ecuador, mi querido invitado? Vamos, permítame ir más bien desde un nivel de gobierno más local hacia un nivel de gobierno nacional. Los gobiernos locales
repiten el discurso de la importancia de la economía popular y solidaria, aunque en la ejecución presupuestaria no represente casi nada. Todas estas contrataciones se van a grandes corporaciones y penosamente ni siquiera locales. Por tanto, sigue desangrándose de alguna forma incluso los presupuestos de ciudades como la nuestra. Si se priorizara la asociatividad, la participación de artesanos, la participación de asociaciones que puedan ofertar servicios y productos, seguramente se dinamiza la economía. Ahí sí hablamos de una dinámica de la economía que sale desde el Estado, llega a las familias y luego en el consumo local que se realiza va a otros bolsillos y entonces la riqueza empieza a tener múltiples dimensiones y por tanto es cuando nos atrevemos a ahorrar, a gastar para divertirnos, a ahorrar para viajar y mejorar también nuestras condiciones de vida. Todo eso es parte del bienestar. Bienestar material y bienestar inmaterial. Subamos un poquito más hacia lo que debería garantizar entonces el gobierno nacional. La creación de fuentes de empleo directas e indirectas a través de proyectos estratégicos. La creación de fuentes de empleo a través de la dinámica y crecimiento de mercados. Desarrollo de mercados internos y desarrollo de mercados externos a través de la promoción de la producción nacional y la agregación de valor y el encadenamiento productivo. Clústeres de producción y negociaciones en rondas de negociación con grandes corporaciones que sí nos permitan hacer. Implica entonces tener una visión sobre la asociación o las alianzas público-privadas, también una dependencia directamente de algunas acciones del Estado, otras directamente desde lo privado y también las público-comunitarias. O sea, no hay un debate de una definición de cómo nosotros podemos incentivar la coalición, la organicidad y la asociación colectiva comunitaria para que desde el gobierno se pueda entender que es un espacio importante de dinamización que principalmente rompe estos monopolios de personas que se benefician de distintos millonarios presupuestos para obras y provisión de servicios en determinadas ciudades. Es bien sabido cuáles son ya los típicos ganadores de los concursos. Por ejemplo. Y esa modalidad tan sinvergüenza, perdóneme porque es el término adecuado, del famoso mecanismo de contratación pública, que es otro mecanismo también para delinquir. Sí, y ahora vamos, ¿y por qué yo empezaba por los niveles de gobierno? Precisamente porque en estas condiciones, por ejemplo, de nuestra nación, nadie del extranjero va a querer invertir acá. Entonces, como están las cosas, no van a invertir, no hay seguridad jurídica. Hoy un amigo mío me escribió por WhatsApp, está en Miami, y le dije, ¿te registraste para votar? Me dijo, sí. ¿Por quién vas a votar? Me dijo, por el último que quede vivo. Imagínate. O sea, imagínate, mi querido Gustavo. Durísimo. Y nuevamente, en las condiciones que vivimos, alta violencia, disputas sangrientas por el poder y la representación, estamos tomados por la inseguridad. ¿Quién viene a invertir en el Ecuador? Nadie. Superado este problema, siendo proactivos, superado este problema, ¿cómo traemos la inversión extranjera para hacer que el país genere fuentes de empleo, fuentes de trabajo y asegure también o brinde una seguridad jurídica que haga que no solo el extranjero, sino también el ecuatoriano se anime a invertir aquí, porque mucha gente ha sacado plata? Claro, y en los índices que usted daba el día de hoy, en los datos que daba el día de hoy, notamos que muchas personas, la mayoría de personas, son empleados privados. Y entonces decimos con falso orgullo, ¡ay, somos una tierra de emprendedores! Emprendedores por necesidad, que no superan el primer semestre de su negocio. Y el Estado no hace nada para poderlo sostener y para poderlo salvar. Hacen un crédito que empieza a ser cobrado en el siguiente mes, cuando el ratio de inversión recién dará réditos en el tercer año. ¿No cree que la norma debería armonizarse? Si su ratio de inversión da réditos a partir del tercer año, entonces voy a tener al menos 1, 2 o mejor, si tengo 3 años de gracia, para cuando soy solvente poder empezar a pagar. Claro. Por ejemplo, este tipo de cosas que humanicen e incentiven la iniciativa privada de las familias que dejan de mejorar ciertas condiciones particulares en su hogar por tener un ingreso adicional y sostenerse bollantes en esta sociedad cada vez más compleja. Ahora, la gente, muchos en casa nos entenderán esta noche y probablemente otros no, pero voy a bajar un poquito el nivel de diálogo y conversación hoy
para que la gente más humilde nos entienda y sepa qué estamos tratando y cuáles son las consecuencias de no generar fuentes de trabajo en Ecuador. Escuche bien, si no hay trabajo en el país, aumentan las desigualdades sociales. Una parte de la población dispone de un ingreso muy apretado que le dificulta mejorar su posición económica, es decir, le alcanza a medias para el pancito y el agüita de anís. Disminuye la calidad de vida. Cuando menos recursos posee una persona, va a ser notablemente menor su calidad de vida. Empeora la salud mental de la población. Y va a decir, bueno, ¿por qué? El desempleo, mi querido amigo, usted que me escucha, genera una gran desmotivación, causando grandes depresiones y problemas psicológicos. He visto a gente terminar con su existencia por deudas o porque no tiene cómo llevarle la alimentación a su familia, y algunos terminar incluso en la delincuencia. La reducción del consumo. Una población que no tiene plata, indudablemente el consumo no existe y por ende no se reactiva la economía. Se incrementa más bien el consumo, indudablemente, claro, de drogas, de alcohol, de tantas situaciones. Y entonces la pregunta del millón gira en torno a qué hacer. Usted planteó algunas posibilidades de cómo de alguna forma hacer que desde los estados un poco, diríamos, mucho más básicos, desde los municipios, desde las prefecturas, y de allí partiendo hacia el todo estatal, se genere de alguna forma la reactivación, motivando precisamente al trabajo. Entonces, ¿cree usted, tal vez, Gustavo, que es necesario legislar, probablemente para otorgar estímulos financieros, digo yo, a las empresas que contraten más personal, por ejemplo, para recuperar plazas de empleo perdidas e incluso crear nuevas? Por supuesto. Mire, si nosotros entendemos la política económica de una forma integral, nos vamos a dar cuenta que incluso tiene premios implícitos. ¿Y qué quiero decir con premios implícitos? Mejorar la empleabilidad reduce el desempleo, ¿no es cierto? Natural. Claro. Mejora la calidad de vida de la población material e inmaterial. Mejoran las condiciones incluso de endeudamiento y ahorro. Todo. O sea, va a haber un cambio cualitativo y cuantitativo. Pero si es que no nos dejamos secuestrar de corporaciones que están enquistadas en todos los niveles de gobierno, porque ahí es a donde van. Los recursos más gruesos se encaminan hacia allá y de repente por ahí hay algún pequeño contratito para algún consultor local, algún asesor local, algún artesano local que pueda proveer de esos servicios. Entonces yo creo que hay que tener estos cuidados para incluso eliminar la discrecionalidad de uso y ejecución de esos presupuestos y que no entiendan que debe ser al menos el 3%, sino que sean taxativamente el 15%, por ejemplo, debe contratarse a través de este mecanismo. Mecanismos públicos, mecanismos definidos, que también tengan establecidos mecanismos de control para garantizar la ejecución apropiada de estos recursos, porque ojo, nuevamente, la viveza criolla nos va a dar entonces para que venga fulano, pariente, sultano, sobrino, mengano, primo, para que haga toda la trinqueta entre el uno pierde, el otro gana y finalmente tiene ya amarrado todo el proceso. Pero adicionalmente hay otros sectores que se tienen que dinamizar, como la construcción y el agro. El agro genera muchas plazas de empleo, formales, informales, profesionales, tecnificadas, unas más altas de mayor tecnificación, otras de menor tecnificación, y otras formas de entender la economía que incluso involucran el cuidado al medio ambiente, involucra la garantía de los derechos de las mujeres, por ejemplo, y también que no se violenten a los niños que penosamente ahora nuevamente regresaron como una fuente de ingreso a laborar y son claramente víctimas de explotación laboral. Sin embargo, le digo algo. Yo alguna vez fui también una persona que migró de Ecuador para poder trabajar. De hecho, cuando vivía en Estados Unidos, tenía 4 trabajos y arrancaba muy temprano y prácticamente dormía unas 4 o 5 horas a lo mucho para poder salir adelante. Nadie sabe la historia de nadie, pero algo que yo noté en los Estados Unidos es el hecho de la oportunidad para el empleo a los jóvenes. Entonces, claro, darle trabajo a un niño de 8 o 10 años, no, pero un chico de 16 está
ya en la posibilidad de poder, aunque sea hacer un part-time o un medio tiempo en una jornada de trabajo. No sé si usted comparte el hecho de promover de pronto leyes para generar, diría yo, la dinamización del empleo a través de la regulación laboral, mediante acuerdos laborales en cuanto a horarios, número de horas, que siempre ha sido un tema que hay que tratarlo un poco con pinzas, porque cuando se habla de estos temas de la contratación por horas, pues bueno, saltan ya los sindicatos, se vuelve un poco complejo, pero en realidad el mundo moderno camina hacia allá. Mire, sí, yo tenía compañeros de trabajo, había un chico que había jugado en la NBA, estaba retirado, se llamaba Dennis, recuerdo, era un afrodescendiente, amigo mío, trabajó en una flower shop en Newark, en New Jersey, y él me decía, mira, hoy voy a estar aquí 2 horas. ¿Y de a dónde vas? Me voy, dice, a la floristería la del frente, ya trabajo 3 horas. Hoy martes, el miércoles en cambio tengo en otra, regreso acá el jueves y completo así mis 40 horas. Pero hablar de esto en Ecuador es una locura. ¿No le parece que debemos de pronto, por lo menos ensayar, a ver cómo nos puede ir? Bueno, yo creo que mientras no se violenten los derechos a los que deben acceder los trabajadores, habrán múltiples mecanismos que se puedan implementar para poder garantizar esta fuerza de trabajo. Además del entretenimiento, entrenamiento, capacitación al trabajador, pero principalmente garantizar sus derechos. Penosamente, pese a que hubo algunas reformas para poder garantizar el empleo integral de forma apropiada, empleo apropiado, todavía vivíamos procesos de explotación laboral a través de la tercerización. Ahora, claro, quiero yo remitirme un poquito también a las cifras que usted presentaba al principio. Ojo con las denominaciones. Dice, población en edad de trabajo. Pero población que implica que ya tiene fuerza de trabajo. Y no necesariamente son mayores de edad. Y sí, son parte de un índice. Y también dice población económicamente activa. Y ni siquiera llegan a los 15 años. Entonces quiere decir que de alguna forma, incluso la forma como estamos entendiendo los indicadores, nos deberían descolocar un poco, porque entonces la garantía sería que un joven que está entre los 16 años debería principalmente preocuparse por estudiar, porque el Estado le garantiza la educación, le garantiza la salud y garantiza a su familia poder vivir de una forma apropiada. El problema es que el Estado no te garantiza ni el estudio, ni la salud, ni la alimentación, y mucho menos el trabajo. Exactamente, por las brechas, por cómo se desangran los presupuestos, por cómo se priorizan, por ejemplo, pagos de deuda o se prioriza endeudamiento. Ahora mismo ese es uno de los grandes retos. Inversión. ¿Cierto? Mira, antes que la inversión. Esta noche topaste un tema que me parece muy interesante y hablaste sobre que hay que impulsar la economía en el sector rural, que es una fuente que debe generar también la posibilidad de empleo y trabajo. Pero allí el problema principal ha sido el acceso a créditos con una tasa de interés realmente nada competitiva, ¿no es cierto? En otro de los órdenes, el impulso a la pequeña, mediana empresa e incluso a los propios emprendedores. Ahora en el actual gobierno surgió esto de el bendito crédito al 1%, que no es una novedad, probablemente es una novedad en Ecuador, pero a nivel internacional no. Vuelvo a salir al extranjero y recordar que para comprarse una casa en Estados Unidos puedes conseguir una casa al 1% de interés anual con 5 años gracia y a 30 años plazo. Es decir, empieza a pagar desde el 5.º año, y que hay gente que te presta el dinero al 1%, y llegué incluso a enterarme que habían organizaciones que estaban decididas a prestarle plata a los bancos ecuatorianos con la finalidad de que haya un compromiso de repartir ese recurso económico en los sectores más vulnerables y específicamente en el sector rural, pero eso no se ha cumplido. Marco Javier, ahí digamos que vamos partiendo en tres partes. Y nuevamente, ¿por qué cuando hablamos de la redistribución de la riqueza, el acceso a créditos, el acceso a fuentes de financiamiento, tenemos que involucrar a los gobiernos autónomos descentralizados? Porque reciben mucho los recursos nacionales. Y por otro lado, quedan recursos para poder garantizar el funcionamiento del Estado, su infraestructura, su burocracia, etcétera. Pero no hay un sentido, por ejemplo, de competencia en el mercado de los intereses. Por ejemplo, sería buen negocio para un banco, para un gobierno autónomo descentralizado, sea municipal, parroquial, provincial, una institución financiera, un banco.
Con este banco se puede acceder a crédito internacional, se puede generar mucha competitividad y mucha competencia a nivel local y por supuesto que se hace partícipe también a la banca privada. Pero ya entramos nosotros a normalizar tasas de interés menores mediante este concilio que tiene que existir a través de la participación de la banca privada, dígase cooperativas, mutualistas de ahorro y crédito, para que la gente pueda acceder a varios servicios, entre esos vivienda, entre esos emprendimiento y todo. Entonces, si es que el Estado no entra en esa disputa a través de las diferentes formas de gobierno, simplemente va a seguir normándose, va a seguir reinando una sola forma de entender el mercado de los impuestos, el mercado de los créditos. Eso por un lado. Segundo, yo no creo tanto que sea el problema del acceso a crédito, porque finalmente están interesados también las instituciones financieras en poder depositar créditos, pero su evaluación pasa ¿por dónde? Por la capacidad de pago. Y la capacidad de pago pasa por la capacidad productiva. Es decir, si nosotros sembramos en un determinado lugar, pero no sabemos el estado del suelo, no tenemos apoyo técnico, no tenemos semillas calificadas, no tenemos una política de fertilizantes, no tenemos la regulación de los intermediarios, entonces posiblemente la yuca que salió el año pasado a $12, en este año va a salir a $1. Entonces nuestros problemas son de estabilidad. Realmente complejo, y todo tiene que trabajarse como un relojito. El gobierno debe marcar el norte. Mire, alguna vez yo estuve en Pensilvania y allí, por ejemplo, previo a sembrar, los dueños de la tierra consultan con el Estado qué pueden sembrar. ¿Para qué es especialización de suelos? Claro. Exacto. Especialización y luego, de suelos. ¿cuál es el cupo que tengo de colocación de ese producto en comercialización? Control es decir, de oferta y demanda. Cuando ellos siembran, tienen la certeza de que si no hay complicaciones con el sembrío, estabilidad de precio, su productividad está asegurada. Bueno, oye, son tantos temas y tendríamos mucho tiempo para conversar. Son las 20:21. Tengo que hacer ya una última pausa comercial y no me resta nada más, Gustavo, preguntarle por qué decidió participar, estando tan tranquilo en su casa, con su familia, y meterse en este embrollo, oiga, arriesgando la vida. Qué pena y qué impacto ver a varios candidatos presidenciales haciendo comunicados urgentes de que han sido víctimas de una balacera en medio de su caravana. Qué pena de enterarnos de un candidato que sale de un meeting y es cegado su vida. Qué pena de ver un reemplazo de un candidato que tiene que salir a dar sus primeras declaraciones con un chaleco antibalas de alta resistencia y con casco de guerra. Estamos sitiados y esto es totalmente penoso, pero yo creo que el nivel de disputa justamente está ahí. ¿Y qué es lo más importante? Que las ciudadanas y los ciudadanos terminen de entender la complejidad de lo político. Penosamente, los candidatos o las personas que aspiran llegar a la asamblea se van por la tangente. Es decir, sacarles una sonrisita, un abracito, un besito, la fotito, el regalito, la gorrita, el juguito, y no están pidiendo de lo que deben pedir. Primero, gente que tenga capacidad, conocimiento, formación para saber qué es lo que va a decir en la asamblea, y también que no vaya a regalarse, vaya, vulgarmente decimos, bajarse los pantalones ante el poder central. Digo, defender una agenda. Esa agenda tiene dos dimensiones: las necesidades locales que bien se pueden encaminar en torno a un corpus legislativo mayor, que sería una agenda de país. Yo me he decidido porque primero soy un profesional de la política. Yo hice estudios de ciencia política y análisis político en el extranjero, pero me he dedicado durante 12 años a trabajar en los temas de consultoría política y asesoría política. O sea, yo estoy vinculado a estos temas y sí me preocupó por qué tomó la decisión de candidatizarse, porque a ti te he visto siempre asesorando, dándole la guía, el norte a los candidatos, pero en esta ocasión ya directamente cogió las banderillas y a enfrentarse al toro. Vamos a ver qué se siente estar en primera fila. Bueno, ¿y qué se ha sentido hasta ahora? ¿Perdón? ¿Qué has sentido hasta ahora? Bueno, ¿sabes qué? Nosotros hemos tomado dos decisiones que son bastante importantes y cruciales, incluso en este ánimo de generar alguna experimentación alrededor de cómo debería funcionar la participación política en términos iguales. Por ejemplo, nosotros no nos hemos excedido del gasto electoral. No tenemos una sola valla colocada en ninguna parte. No alcanza pues con lo que han dado de plata. Exactamente. Y el que puso una valla no sé dónde sacó el billete. A mí me dicen, y usted infórmenos, cuéntenos cuál va a ser su cierre de campaña. Le digo, con 4,000 y piquito, ¿usted cree que voy a hacer cierre de campaña? Yo no sé cómo van a justificar los otros candidatos. No, pero ya tiene respuesta, Gustavo. Hice el cierre de campaña a la Mega.
Perfecto. Y aquí usted vino y es gratis, pues. Sí, No, porque esta entrevista no es cobrada, es gratuita. Por supuesto, sí. Claro. Le agradezco muchísimo, Marco Javier, porque esos son espacios que nos permiten amplificar también las ideas, llegar a la ciudadanía y que la ciudadanía tenga por lo menos la posibilidad de escucharnos, aunque su decisión sea por otro partido político, Claro. por otro candidato, no importa. Pero alguna cosita le quedará en la retina al televidente y en los oídos al oyente. ¿Cómo ha sido en estos días su trajinar en el día a día? Porque de pronto conocimos al candidato bien elegante, con su banderita y de pronto la identificación de su partido, pero hay que también ver la parte humana. ¿A qué hora te levantas? Yo a las 6:30 de la mañana, porque ¿Qué tengo es lo que primero preparar, que haces cuando te ir a levantas? cepillarme los dientes, cambiarme de ropa y prepararme para llevar a mi hijo a la escuela. ¿A qué horas desayunas? Más o menos entre las 8:30 y 9 de la mañana. ¿Y cuál es tu plato típico? A mí me gusta el biche de pescado, eso es lo ¿Eres preferido. maravita? ¿De dónde eres? No, santodomingueño. Porque mi madre es chonera y el plato típico para Bueno, ella mi es un esposa es biche. manavita, yo soy santodomingueño, mis ¿Nacido padres- acá? Sí, mis padres ¿Dónde también nacidos aquí. estudiaste la escuela y el colegio? Escuela y colegio en el poderoso Antonio Neumann. Un saludo a todos mis amigos y profesores de mi generación. Ya. La Universidad de la Politécnica de Chimborazo, Riobamba. Me gradué como ingeniero en marketing. Hice una maestría en ciencia política en la Universidad Central de las Villas en Cuba. Estudios en análisis político en la Universidad Abierta de Cataluña y estudios en desarrollo territorial en la Flaxo, Chile. Es decir, hay pleno conocimiento del tema. Oiga, ¿le gusta comer en las huecas de Santo Domingo? Si hay paso, incluso he guardado un poco más de peso y de calorías durante este tiempo, Claro. pero yo sí soy del que compra realmente en el mercado, compra Claro. el quesito en el mercado, compra las frutas en el mercado. Por supuesto, ¿Y hay cuál otros mercado es su productos. favorito? ¿Dónde comprar? Yo Si voy es cierto. donde pueda, y hay que ser honestos en esto, yo voy donde pueda parquearme, por ejemplo, cuando voy con mi hijo y mi esposa, hay que dar ciertas seguridades y voy al mercado que queda en Lambato y Guayaquil. Claro, Entonces ahí hay llego, parqueadero. compro ahí mis frutas, pero prefiero las verduras, por ejemplo, comprarlos en el mercado de la Cuenca. ¿Practicas algún deporte? Sí, jugamos voleibol con los amigos en las noches y también jugamos un poco de indoor. Aunque la característica de la barriga de voleibolista, ¿no? Porque no es que se baja de peso. Ni me diga nada, yo hacía ciclismo y no soy ni huella de lo que era. Tuve una caída y desde ahí he entrado en un letargo y esta mañana me pegué un trotecito yendo al CNE y me dolieron las rodillas. Le dije a mi esposa, mi hijita, vamos aunque sea a caminar porque en realidad la cosa está compleja. Y si no se hace deporte, tú sabes luego las complicaciones que hay. Bueno, Claro. y cuando es un fin de semana, ¿cómo haces? ¿Dónde vas? ¿Tienes algún tipo específico para divertirte? ¿Qué sé yo? ¿Un río? ¿Algo? ¿Qué haces en Santo Domingo? Bueno, dos cosas generalmente. Casi siempre pasando una semana nos vamos a la finca que tiene una tía mía en el recinto La Alegría, que eso está en el kilómetro 21 de la vía Chone, margen izquierdo. Ya. Pasamos allí, comemos comidita criolla, hacemos algún asadito. Eso sí debe ser una verdadera alegría. Claro, por supuesto, una verdadera alegría y además que el trajinar en la misma naturaleza te desconecta de este estrés de algún momento y te permite un poco armonizarte también. ¿Qué es lo que más te motiva en la vida? Bueno, mi familia, sin ¿Sí? lugar a dudas. Mi ¿Y qué es lo familia. que más te decepciona, por ejemplo, en la vida? La política. Qué bárbaro. ¿Y qué haces metido aquí, hermano? Justamente, es una misión entrar en lo político porque no pueden seguirnos tomando del cabello. Claro. A los que tenemos, algunos que nos quedan. Bueno, digo una cosa. ¿Qué es lo que más valoras en un amigo? ¿En un amigo? Sí. Bueno, que escuche. Hay veces que uno no sabe cómo desahogarse. ¿Y qué es lo que más te desagrada de un amigo? Que no escuche. Que no escuche. Que quiera hablar. ¿Tú eres creyente en alguna religión? Creo en Dios Padre Todopoderoso, soy católico de... ¿Sabes ir a de misa? bautizo, pero muy poco practicante, sí. Ya. ¿Sí vas a misa o no? De vez en cuando sí voy, no siempre, pero de vez ¿O en solo cuando. cuando hay sepelios? Y ¿sabes qué? Además, yo fui acólito, ¿no? Fui acólito y fui monaguillo. Pero por eso cuando se me empezó a caer el pelo, mis amigos me decían que tenía cabeza de fraile. Entonces Ya. preferí ya Estás pelarme quedando completo. para cura. Chévere. Gustavo, un gusto compartir contigo esta noche. Te agradezco infinitamente por venir y aceptar esta invitación. No quería cerrar, digo, la campaña sacando una entrevista media racional. Discúlpame porque han llegado muchos, salvo contadas excepciones, pero a veces me da una tristeza entrevistar a la gente. Uno no puede meter realmente los dardos porque en realidad no tienen que responderte. Hubo un candidato, recuerdo una vez acá, que le pregunté qué decía el primer artículo de la Constitución. ¡No sabía! Me tocó regalarle una Constitución chiquita. Le dije, tome, por Dios, vaya, apréndase.
O por lo menos, aunque sea los 5 primeros, para que tengan una noción de qué es el Estado ecuatoriano. Y eso tiene que cambiar. Más que nada, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra gente. Yo, desde este medio de comunicación, usted me ha visto, hago mi trabajo de forma muy organizada, responsable. A muchos les caeré bien, a otros les de caer mal. Y usted verá que en la política también es así. Porque en realidad, lo más importante que yo puedo esperar o admirar de un candidato es la preparación. Eso es lo primero y fundamental. Y segundo, su vida tiene que ser un espejo de lo que dice o de lo que habla. Caso contrario, el tiempo se encargará prácticamente de pasarle factura. Esta entrevista la he grabado y cuando pase el tiempo, si Dios nos da vida, nos volveremos a encontrar y veremos qué se pudo hacer de lo poco que se sugirió. Gustavo, tus palabras finales. Marco Javier, enteramente agradecido a ti y a toda la audiencia fiel que yo sé que tienes, pero además de fiel, súper crítica. Este es uno de los medios que sí nos orientan. Esta es una entrevista bastante importante porque eres un entrevistador que maneja datos, maneja cifras, y lo que un buen político quiere, porque yo sí me considero político, es precisamente tener la posibilidad de amplificar las ideas, incluso de contraponer visiones, no negando a la otra persona, sino más bien entendiéndose como complementarios. Yo quiero abrazar a lo lejos a toda la audiencia, decirles que de plano voten por mí en las elecciones. No tengo un pelo de tonto para poder fallar en el momento de la ejecución en la asamblea, y créanme que nos vamos a constreñir específicamente a todas las funciones que debemos cumplir como asambleístas. Ni más ni menos, penosamente, no hemos podido nosotros recorrer extensamente la provincia porque hemos decidido no sobrepasar el límite del gasto electoral que está establecido por el respeto. Si vamos nosotros a definir y diseñar normas, no debemos ser los primeros en violentarlas, aunque eso nos pase factura en el posicionamiento y conocimiento nuestro frente a la población. Y por experiencia, porque he conversado con muchos candidatos, algunos me han dicho, verás hermano, cuando se está para asambleísta, muy pocos se animan a apoyar. Cuando estás de alcalde, las cosas cambian y aparecen una serie de comedidos que ya Dios dirá. Gustavo, un gusto esta noche. Gracias, como Marco siempre Javier. les digo, soy Marco Javier Silva y el invitado fue el ingeniero Gustavo Tapia. Si les convenció lo que nos dijo, es candidato a la asamblea, Movimiento Reto, el numerito es 33 para quien quiera hacerlo así. Y como siempre les digo, yo lo vi, a mí nadie me lo contó. Una feliz noche a todos. Las noticias con Marco Javier Silva y Segundo Zambrano. Mega Noticias, edición estelar.